A fines de los 80, Hollywood descubrió dos cosas: que Indiana Jones era una fuente inagotable de dólares y que la audiencia miraría cualquier cosa que tuviese un sombrero y se perdiera en la jungla. Y es entonces cuando alguien dijo: ¿y si hacemos Indiana Jones más rústico, sin Spielberg y con una conejita de Playboy en bolas? Así nace esta joya de los 80, una década donde el cine se hacía sin pedir permiso, donde la violencia, el sexo y el mal gusto convivían sin culpas, algo que hoy los llorones de YouTube no podrían soportar, exigiendo cancelación y terapia. Con ustedes, las aventuras de Tennessee Buck. The further adventures of Tennessee Buck. Tennessee Buck no es un homenaje, no es una adaptación libre, es un bootleg. Ya desde el nombre entendés que el robo no pretendía ser sutil, porque tanto Tennessee como Indiana son estados yanquis. No tengo duda que si los productores hubiesen sido argentinos, se llamaría Formosa Fierro y se enfrentaría a los salvajes misioneros que viven cerca de las cataratas del Iguazú. La estructura de esta fotocopia es idéntica: un aventurero canchero, una selva genérica, peligros tribales y mucho humor inconexo, pero con una diferencia clave: Indiana Jones sabía qué historia quería contar, a qué público le hablaba y contaba con el mismísimo Han Solo. Tennessee Buck fue el sueño ególatra de alguien que no entendió por qué el Dr. Jones sí funcionaba. Para entender a Tennessee Buck, lo tenemos que ver a él, David Keith, ese actor de los 80 que estás seguro que lo viste en un montón de películas porque tiene una cara genérica, fácilmente confundible con Patrick Swayze o Kurt Russell. No estamos hablando de una gran estrella de cine, pero tampoco de un desconocido, sino de esos actores de segunda línea a los que Hollywood llama siempre que el protagonista real dice que no o no hay presupuesto suficiente para un apellido fuerte. Ya tenían el guión afanosamente inspirado en Indiana Jones, ya tenían el actor que posaría debajo de la tipografía afanosamente inspirada en Indiana Jones. Solo faltaba encontrar el Spielberg que orquestaría esta película. Y es en ese momento que el tipo agarra y dice: ¿sabes qué? La dirijo yo. Si ya tengo experiencia con mi adaptación Lovecraftiana de The Color Out of Space, película que no casualmente sucede en Tennessee. Ahí tenés. El tipo tiene algo con Tennessee que no puede soltar. Pero como buen director, después agregó: ¿y sabes qué? Ya tengo pensado a quién voy a castear como protagonista femenina, a Katy Sauer, Playmate del año 85 y 86. Esto es como un Adam Sandler Origins, donde sabes que un tipo como cualquier personaje de Sandler ni por casualidad se puede levantar las minas que son sus coestrellas. Porque este rol no se trató de elegir a la mejor actriz para el papel, sino de sacarse las ganas de tener un franeleo con una vedette que el tipo quería tener en bolas y encima cobrando un sueldo. Katy Sauer no estaba ahí porque el guión justificase una Playmate. El guión estaba ahí pidiendo por favor una Playmate porque el director dijo: si me voy a hundir con esta película, me hundo mirando tetas. Y el cine de los 80, con Porky's a la cabeza, no tenía ninguna objeción. Esta película se define a sí misma en los primeros segundos. Tenemos una pareja de ricachones yankees, ella, Bárbara y su esposo Kenneth, sí, son Barbie y Ken. Hi, Bobby. Que están en un safari queriendo cazar un tigre blanco. Al toque te presentan al héroe, totalmente pasado de falopa y alcohol, tirado en un bote en algún lugar de la jungla de Borneo. Por algún motivo que me perdí por pestañear, se caga a trompadas con un nativo de la selva y como trofeo se va a culear a esta mina, no sin antes cumplir con sus negocios. Tennessee trafica piel de cocodrilo a un gordo millonario, quien a su vez está esperando a la pareja de ricachones para ofrecerles un guía turístico especializado para hacer el safari. Acto seguido, a un nativo conserje se le caen las valijas y se gana 5 azotes, mientras en el fondo un salvaje está cagando a latigazos a un elefante. El elefante se hincha las pelotas y sale corriendo a aplastar todo lo que se le cruza en el camino, incluyendo al guía turístico. Esto interrumpe la fifación de Tennessee, que dicho sea de paso viene con un poco de falta de consentimiento, y justo cuando el elefante está por enseñarle a Barbie por qué lo llaman trompita, ¡boom! Plomoterapia de masa encefálica. Listo, por cortapolvos, corta la bocha. Así se conocen todos los personajes de esta aventura familiar, con una presentación que termina con Tennessee Buck en cana. ¿Por qué cargos? Killing an animal within village boundaries. The owner wants to file charges. Como la pareja se queda sin guía turístico y Tennessee parece el macho ideal, le pagan la fianza a cambio de hacer el safari con él. Profesional como pocos, el Kurt Russell de Temu hace las advertencias del caso. Get this straight, buddy. We're talking cannibal country. They kill you. And then they eat you. Que, como si fuesen los términos y condiciones de una página porno, se las pasan por los huevos y comienza la aventura. Oh, I don't think so.
En un hidroavión para 4 personas, Tennessee, Barbie, Ken y el ayudante de Buck llegan con una tribu amiga del explorador. Como bienvenida le dan una cena show que termina con el baile de la princesa Cachemira. Cabe destacar que, como es una tribu de salvajes, ves más minas en tetas que en una gomería de los 90. Pasan la noche ahí, Ken le taladra el útero a Barbie y Buck hace lo mismo con la odalisca nativa, y a la mañana siguiente la pista del tigre blanco, lo que motivaba todo el safari, los lleva a dar un paso en falso y terminar rodeados por los caníbales cazadores de cabezas. Y por los próximos minutos se desencadena una serie de eventos donde la película entra en un estado de emoción violenta con delirio místico, porque a los 4 personajes principales los atan de pies y manos. Después te presentan al jefe de la tribu con sonidos que le dan un toque caricaturesco. El jefe de la tribu le dice a sus súbditos literalmente: consíganse su propia Playmate, esta es para mí. Se la lleva y un grupo de nativas la ponen en bolas para untarla en aceite de oliva extra virgen. La escena es lo suficientemente porno soft para que YouTube llore si se las comparto, pero la Playmate termina con los pitutos listos para cortar cristal y hace que Afrodita A parezca una tabla de planchar. De vuelta en la película, Tennessee Buck convence de liberar a Ken y al patiño. Los sueltan no sin antes hacer otro chiste de humor físico. Ahí comienza una cacería humana y Ken mete un poco de supremacía blanca definiendo por dónde ir. Y como si fuese el príncipe de Persia, el ayudante de Tennessee termina empalado. Y la persecución termina con Ken desbloqueando la habilidad de desmontar su cabeza. La escena de la cabeza desmontable sucede fuera de pantalla porque es una película familiar, pero a Katy se la revolean en un plano corto que no dejaba nada a la imaginación. Una escena de gore gratuita en una película que 5 minutos antes parecía Romancing the Stone. Y como si eso fuera poco, 2 segundos después, literal, de que el jefe Afobutu jugara las bochas con la bocha de Ken, a Katy le hacen un exclusivo tratamiento exfoliante frotando su cara contra el piso, regulando la intensidad desde un colonoscopio de carne. No tengo dudas que mientras planificaban esta película se encontraron con el dilema de no sabemos para quién va dirigida, así que vamos a probar todos los targets: aventura, comedia, gore, porno, lo que venga. Y acá quiero hacer un paréntesis breve, pero que la anécdota lo vale. En algún momento de los 90, Telefe tenía el ciclo de sábados de superacción, donde te pasaban 2 o 3 películas de acción o aventura en continuado para no tener que pagar programas en vivo. Y alguien del canal se encontró con la portada del VHS y dijo: aventura, jungla, sombrero. Esta va a las 3 de la tarde después de Supermatch. Esa persona claramente no vio ni la mitad de la película. Y seguro fue el responsable de un infarto masivo del director de programación cuando llegó la escena de la decapitación y el masaje aceitoso. Pero gracias a ese error, un joven Auchi vio por primera vez en su vida a una mujer completamente en pelotas siendo untada en aceite para ser empernada en contra de su voluntad por el jefe de una tribu de caníbales, pero no sin antes hacer cagar a su esposo. En los 80 a eso le decíamos educación sexual integral, con mujeres, adolescentes y niñas menores de edad haciendo de extras de una tribu completamente en bolas. Algo tan típico de Telefe, el verdadero canal de las pelotas. Retomando y ya resolviendo la película, finalmente el guión encuentra la forma de salvar a nuestro héroe en la madre del jefe de la tribu, que dejando a su hijo como un conchita, va y lo libera. Porque parece que en el pasado Tennessee Buck había salvado la vida de la señora, de su marido, el ex jefe de la tribu, y del hijo, quien ahora es el supremo líder canibalístico, y como retribución le dieron un amuleto mágico que mientras lo use no le permite a Buck morir. Una falopa mística, y gracias a ese amuleto la doña lo reconoce. Ahora, gracias por el favor, pero qué vieja chota, pudo decir esto una escena antes y se salvaban el mamerto del marido, el amigo de Tennessee, y no le pintaban las paredes de blanco a la Playmate. Como sea, de esta manera Tennessee y Barbie logran huir, y a menos de un día del terrible destino de Ken, ambos se comen la boca en una zanja. Porque está comprobado que nada pone más romántica a una mujer que ver a su marido decapitado y que le llenen la choza de pigmeos. Después hay un poco más de persecución hasta que llegan al hidroavión y ¡sorpresa! El amigo de Tennessee no estaba muerto. ¡Qué bueno! Se los ve a todos felices porque nadie salió herido.
¿cierto? Bueno, se salvó de ser un cornudo porque creo que la rubia ya había caído en las seductoras fauces de Buck Malone incluso antes de quedar cautivos. En fin, así, sobrevolando algún lugar de Sri Lanka, termina esta película que deja bien en claro que los 80 fue una década para un público bastante perturbado. The End. De más está decir que este no es un canal de reseñas, pero es algo que tenía adeudado con los 3 gatos locos que ven mis streams, así que doy por saldada la deuda. A todos los demás que hayan visto esto les agradezco su tiempo. Si quieren les dejo ahí abajo todos los iconos para hacer el protocolo youtubense y acá otros videos para seguir matando el rato. Yo me voy y los espero en el próximo video para seguir compartiendo falopa con todos ustedes. Hasta entonces tengan cuidado con los caníbales y sean felices.